deliciosa! Sí, ¿Y qué? ¿Hoy qué hoy tenemos? tenemos un invitado súper especial, ¡Ah! ¿Quién es? Lorena. Uy. Tengo una pregunta. A ver, cuenta. ¿Quién es Lorena? ¿Quién es Lorena? Uy, esa pregunta está muy interesante. Bueno, te cuento, Isabela, que hace unos años, creo que tú estabas chiquitica, escuché una frase muy interesante que impactó mucho mi vida. Y es que todos nosotros, pero yo lo tomé muy personal, yo soy nada. Entonces, ¿quién es Lorena? Nada. ¿Qué te parece? ¿No entendí? Porque somos nada, pero resulta que somos la nada más amada por Dios. Allí. Entonces, esa frase impactó mucho mi vida porque sí, no soy nadie, no soy nada, pero frente a los ojos de Dios soy la nada más amada. Entonces, soy hija de Dios, soy hija muy mimada de Dios y aunque a veces, todos los días realmente, me cuesta entenderlo, creerlo y ponerlo en práctica, sé que soy una hija y una creación muy mimada por Dios. Eso es Lorena. Bueno, tenemos un grupo de pizza napolitana. Una pizza deliciosa napolitana. Estas es las nuevas secciones que vamos a abrir aquí en Pixabela. Y Lorena, te contamos que este es un programa que tenemos para invitar a gente que conocemos y que tal vez hasta no, para hablar un poco de muchas cosas de todito. Y entre ellas un poco más ¿de quién? Dios. ¿Quién es Dios? El padre. ¡Ay, muy bien! ¡Exacto! Nuestro padre. Entonces, esta primera sección, como Lorena, como Isabela dijo, acabo de decir, se llama Pizza Napolitana. ¿Por qué pizza napolitana, Isa? Porque a ti te gusta la napolitana. No me gusta, me encanta. Entonces, esta sección, Lorena, tiene algo fundamental, algo muy interesante. Y es que a mí me fascinan los tomates en la pizza. Y los tomates para nosotros son preguntas. ¿Listo? Entonces, estas preguntas no son tan difíciles. Nosotros más bien quisiéramos ser un poco más concretos en las respuestas y decir, por ejemplo, nosotros queremos saber, ¿tú cómo comenzaste en el camino de Dios y qué hiciste o qué pasó para poder llegar a Él? Bueno, yo conocí de Dios, de la iglesia católica. Conocí mucho sobre Dios gracias a mi hermana. ¿Tú conoces a mi hermana? ¿Sí? Cuando yo tenía la edad de Isabela, más o menos, nos fuimos a vivir a Fusagasugá y allí pues empieza como mi memoria a tener recuerdos y precisamente el hecho de poder, bueno, por medio de mi hermana llegamos a una iglesia y allí pude tener la oportunidad de participar en diferentes grupos de la iglesia. Entonces ahí pues fui conociendo mucho, digamos que había muchos niños, entonces eso fue lo que más me atrajo, pues el poder, las amistades, el poder tener amigos y compartir diferentes espacios con ellos. Fue una de las cosas que me atrajo Dios de esa forma y ahí ya pues desde más o menos la edad de Isabela pues he estado en los caminos del Señor. Digamos que no por realmente no, o sea, el tiempo que duré en Fusagasugá, pues me permitió estar, o sea, sí, como permanecer. Vuelve el punto por mis amigos que yo consideraba en ese entonces. Mi día preferido de la semana era el día sábado, porque era el día en que iba allá, el sábado y el domingo en el que iba allá y permanecía casi que todo el día allá con ellos, jugábamos, hacíamos muchas cosas, pues también hacía parte del coro, era acólita, hacía parte de una comunidad de oración, pero era más juvenil, más niños que adultos, entonces era muy interesante, era muy chévere, por eso
y me encantaba. Y digamos que eso fue la forma en que me mantuve en Fusa y ya cuando mis papás deciden regresar a Bogotá, yo, Lorena Abril, dije, ay no, ya esto no va a ser igual, o sea, esto que viví en Fusa no va a ser igual en ningún otro lado. Entonces yo no quiero saber nada de nada. Y allí vuelve mi hermana porque ella ha tenido, no sé si ella lo sepa, pero ha tenido un papel muy interesante en mi vida espiritual y es que me ha puesto en el lugar de que de pronto Dios ha querido que yo esté y se va y sigo yo. Entonces aquí en Bogotá pasó similar, yo no quería nada, me hacía falta muchas cosas, pero no quería nada porque creía que no iba a ser igual. Y resulta que conocí la danza por medio de mi hermana, conocí muchas personas que estuvieron ahí, aprendimos todos al tiempo de la danza y allí empezó toda una aventura por medio de la danza con Dios que me permitió permanecer ya desde ahí, ya en comunidades, conocer más realmente de Dios y adentrarme un poquito más en ese enamoramiento con Dios. Excelente, mira, yo quisiera saber, tú has mencionado mucho a Dios y quiero empezar a tocar fibras, ¿no? Entonces, en esta pregunta yo quisiera saber qué papel y quién es Dios en tu vida. O sea, hoy, al día de hoy, después de todo este proceso que nos has contado, después de ciertas cosas que han pasado en tu vida, al día de hoy, ¿quién es Dios para ti? Bueno, pues digamos que esa pregunta cuesta a veces pensarla y responderla porque como que uno dice, ¿será que sí lo estoy viviendo así en mi vida? Pero ¿quién es Dios ahorita en la vida de Lorena Abril? Bueno, ahorita estamos escuchando una canción mucho de Pablo Lapide y es que Dios es mi capitán, ¿sí? Es el capitán de la barca, es el que dirige el camino. Y digamos que eso ha sido Dios en mi vida siempre, digamos que todo, sobre todo ya cuando llego acá en Bogotá y vivo ya un acercamiento más profundo con Dios, ya todo lo que hago y las decisiones que va a tomar y todo lo que pienso, pues lo pienso más en pro de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? En dejarme guiar, en que Dios guíe mi barca hacia el destino que Él desee, ¿sí? Entonces, pues, ¿quién es Dios? Pues es eso, el capitán que dirige mi barca y esa luz que aunque esté en la oscuridad más profunda, siempre está. Y aunque a veces me cuesta encontrarla y verla, siempre está ahí, siempre me ayuda a darle sentido a mi vida, ¿sí? Cuando he querido como que, ay, no, ya, alejarme y no saber nada de él y vivir más tranquila sin él. Trato de alejarme, pero realmente, no sé, o sea, pierdo el sentido de mi vida, pierdo el sazón de lo que realmente es, quiero conmigo y quiero con mi existir. Mira, excelente. Dios tiene que ser eso para todos nosotros, el capitán de la barca. Sin embargo, yo quisiera que adentráramos en una experiencia que mencionaste y fue de la danza, ¿no? Danzas. En ese orden de ideas, mm, eh, el concepto de Dios en el catolicismo y en el cristianismo se divide en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo relacionas tu servicio? ¿Cómo relacionas tu servicio con la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Bueno, el Espíritu Santo ha sido una persona que, bueno, como te contaba, y yo, o sea, mis experiencias espirituales en Fusa realmente no fueron con profundidad, creo yo. O sea, mi foco era más el juego y la diversión y el estar, sí, con los amigos y eso, pero no era Dios, ¿sí? Obviamente era una niña, entonces no era lo primordial en mí. Pero sin saberlo,
yo ingresé a una comunidad, o sea, lo que te digo, de la comunidad que era de más de niños que de adultos. La comunidad era de la Renovación Católica Carismática, y es decir, pues que se guía por el Espíritu Santo. Entonces, sin saberlo, vuelvo al punto. Es más, yo creo que fui consciente de eso como en ese proceso de espiritualidad más fuerte aquí en Bogotá, donde yo digo, oiga, esa comunidad es de la renovación, y o sea, yo siempre estaba en la renovación sin saberlo. Y asimismo, el tema del Espíritu Santo no fue una realidad consciente en mi vida, sino hace unos pocos años realmente, porque no, o sea, yo he tenido una relación fuerte siempre en mi vida espiritual con María y con Jesús, sobre todo, ¿sí? Jesús siempre para mí es como, o sea, yo pienso en oración o en mis oraciones, siempre hablo es con Jesús, con el Hijo, pero el Padre y el Espíritu Santo tal vez Todo un me cuesta trámite. un poco más. Suele pasar. Me cuesta relacionarme un poco más con ellos, o más que relacionarme, como tenerlos presentes y hablarles a ellos, ¿sí? Entonces, digamos que pronto, en momentos específicos en la oración donde se habla con ellos, me es más fácil, pero en mi día a día y en mi oración permanente no es una conversación fácil con ellos. O sea, más que fácil que la tenga presente, ¿sí? Pero como te digo, en los últimos años ya ha sido un poco más consciente la figura del Padre y la figura del Espíritu Santo en mi vida. Y aún más, pues en el tema de la danza, cuando yo ya, porque yo empecé en la danza igual, muy superficial, muy por encima. No tanto por el show, sí, obviamente sabía el punto fuerte de la danza espiritualmente, pero no sé, no lo sentía tanto para mí, aunque hubo situaciones que la danza fue crítica en mi vida y fue parte fundamental de levantarme. Pero igual hasta cuando yo entro a profundizar en toda mi vida con el Señor, es que entiendo el papel del Espíritu Santo en mi vida por medio de la danza. O sea, cómo, y pues ahí yo estudié en el SENA, y ahí tuve la oportunidad de aprender de pintura y de arte. Y hice un cuadro donde quise plasmar lo que hace la danza en mi vida cuando la hago. Y ahí es donde, o sea, en ese cuadro como que pude analizar un poquito mejor lo que hace el Espíritu Santo en mi vida cada vez que danzo. Y no solo en mi vida, sino también a los que les sirvo. Bueno, Lore, te invitamos y a ustedes, televidentes, a una sección fascinante. Esta sección se llama Pizza Hawaiana con... Migo. ¡Eso! Cuéntanos qué va a ser pizza hawaiana. ¿Y quién es Migo? Conmigo, Isabela. ¿Y qué va a ser pizza hawaiana? Y ¿Qué secciones? la mía. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Preguntas? Va a preguntar. Bueno, fascinante. ¿Qué ingredientes tienes hoy? ¿En qué pregunta vas a hacer? El queso. Queso. ¿Te A gusta mí el me queso? gusta el queso. Y el queso para mí también son preguntas. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo va? Ahorita en la sección de mi papá yo había escuchado Espíritu Santo. Yo no sé qué es Espíritu Santo. ¿No sabes qué es Espíritu Santo? No sé qué es Espíritu Santo. O sea, ay, me quieres preguntar a mí qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, bueno. Te cuento que Dios, como aquí estamos los tres, son familia, ¿sí? En tres personas. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Son tres personas, pero los tres son Dios. Y los tres son familia, ¿sí? Entonces, el Padre, ¿has escuchado sobre el Padre? Sí. ¿Qué hace el Padre? Él creó casi todo el mundo.
Él es creador, muy bien, Él es creador, entonces Dios Padre es el que nos creó a nosotros y creó el mundo entero, como lo acabas de decir. ¿Y sabes quién es Dios Hijo? Sí, él fue el que pintó. El que pintó el dibujo, ¿Y qué lo coloreó? como la canción, el Padre pintó un dibujo y el Hijo lo coloreó, ¿sí? Eso, el Hijo lo coloreó, es decir, el Hijo vino, y el Hijo vino al mundo. ¿Qué hizo el Hijo por nosotros? Él vino al mundo y se murió y volvió a vivir por nosotros. Y resucitó por nosotros. Entonces, lo que te contaba que para mí siempre ha sido más fácil tener una relación con el Hijo, sobre todo porque es el visible, ¿sí? Por medio de él vemos a Dios Padre. Él fue el que vino y se encarnó y fue así humano como nosotros y respiró y lloró y se puso bravo y también estuvo alegre y tuvo así, dormía, necesitaba dormir, necesitaba comer, necesitaba ir al baño, así como nosotros, ¿cierto? Y pues tenemos imágenes de lo que pudo ser Dios Hijo, ¿cierto? Entonces es un poquito más fácil una relación con él, según yo, Lorena, porque pues lo tenemos más visible, ¿cierto? Mientras que Dios Padre no lo hemos visto, no sabemos cómo es, y Dios Espíritu Santo tampoco, no, nadie los ha visto, o sea, nadie puede decir, son así, 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 como el Hijo que sí Bueno, estuvo en persona. el- Y el Espíritu Santo, que es tu pregunta, el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿cierto? El tercer integrante de la familia, que también es Dios y que siempre ha estado desde la creación, igual que el Hijo, con el Padre, y es el que nos ayuda a ser mejores, ¿sí? Al que nos ayuda a a unirnos más con el Hijo y con el Padre. Él es el que nos ayuda a tener paciencia, nos regala muchas cosas para que podamos ser mejores cada día y podamos, por tanto, tener una mejor relación con el Hijo y así con el Padre. ok. Yo te tengo una pregunta. ¿Cómo conociste a mi papá? Esa pregunta le encanta a Isabela. ¿Y quién es tu papá? ¿Cómo conocí a tu papá? Bueno, en este proceso de el volverme a encontrar con Dios aquí en Bogotá, te despeinaste. Yo estudiaba desde muy temprano y trabajaba el resto del día y me queda un poquito difícil asistir entre semana a reuniones de Dios, pero entre las cosas que Dios hace en mi vida, pues me dio la oportunidad de trabajar en una empresa donde me permitían salir más temprano. Y, bueno, miento. No, sí, 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 cierto. Yo empiezo a asistir a una comunidad donde todos mis conocidos y mis allegados asistían y yo siempre quería ir, pero en la primera empresa donde trabajé, pues salía muy tarde y no alcanzaba a llegar. Entonces no podía asistir. Cuando yo cambio de trabajo, el Señor me permite cambiar de trabajo, la empresa donde entró a trabajar, pues ya salía un poquito más temprano, entonces alcanzaba a llegar tarde, pero alcanzaba a llegar y empecé a asistir allá porque era entre semana, era un martes que se reunían. Quienes se reunían todos los servidores de muchas comunidades en muchos sitios de Bogotá, ¿cierto? Entonces allá yo empecé a asistir, pues porque mis allegados asistían allá y hablaban muy bien de esa reunión, de ese grupo que hacían y hacían oración, charlas, llevaban invitados. Entonces yo siempre quise ir y ya cuando logro asistir, ahí es donde empiezo ya a conocer a tu papá, porque ya había escuchado de él, pero no lo conocía porque no había podido asistir a esa comunidad. Y ahí se enamoró perdidamente. Y ahí fue que empezamos a hablarnos y después de un congreso que también tuvimos en Cali, pudimos tener un acercamiento diferente al espacio de los martes y ya ahí ya empezamos a conocernos. Ok. Bueno, se acabó esta sección de Isabela.
¿Pizzabela? Pizzabela no. Bueno, entonces seguimos un poquito las preguntas pesaditas, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabemos mucho de ti, eres danzarina, servidora de la Renovación Católica Carismática. Sabemos que fuiste servidora en FUSA. Un saludo para los que nos ven en FUSA. Hola, saludos. También sabemos que estás casada con un hombre espectacular, un nombre divino. ¿Verdad? Sí, soy yo. Y tienes hijos. Entonces viene otra pregunta bastante incómoda. Y es, mira, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu vida, en tu vida, eh, ¿qué cosas tú puedes en tu historia de vida, puedes decir, mira, yo puedo decir, esto puntual fue obra del Espíritu Santo? Esto ha sido obra del Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, te voy a quitar una y tal vez es la que vas a decir, pero recuerdo que en algún momento tú y yo estábamos en una comunidad en Soacha y salimos de orar con muchos servidores de aquella comunidad y me contabas que tú sentías que tu cuerpo no era movido por ti en una danza, pero cuéntanos esa historia, yo quiero que la cuentes tú, que hables acerca de ese tema. Y si tienes otra más, sería fantástica. Yo quiero escuchar dónde, en qué momentos específicos has sentido que la presencia del Espíritu ha obrado en ti con poder. Bueno, sí, esa es una que, o sea, yo realmente, eso desde pequeña, o sea, como te digo, yo participé en esta comunidad en Fusa y allí habían oraciones muy fuertes porque eran carismáticos y los que nos guiaban, pues, y pues bueno, era una comunidad que tenía, o sea, diferentes, ¿cómo se dice? En diferentes ciudades, sedes, por decirlo Ok, así. ok, ok. Era una comunidad que tenía diferentes sedes en diferentes ciudades, entonces habían eventos o, bueno, una fecha en especial en el año en el que nos reuníamos todas las comunidades. Pero las comunidades de las otras ciudades, pues bueno, Fusa no es una ciudad, pero pues las comunidades de los otros lugares ya eran de adultos, ¿sí? A nosotros pues nos coordinaban adultos y habían algunos que eran adultos, jóvenes, pero la mayoría éramos muchos niños. Entonces, cuando nos reuníamos con esas otras comunidades, pues vivíamos cosas diferentes, viven mucho los carismáticos, que nosotros no vivíamos porque éramos más niños. Entonces, yo siempre fui muy escéptica, se dice la palabra, que no me costaba creer que pasaran cosas tan extraordinarias como sí, Tan tan elevadas. elevadas y cosas que Suele pasar, suele pasar. o sea, eso existe, no están actuando, no está. Entonces, para mí, no más el hecho de los carismáticos, pues hablan mucho del don de lenguas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que desde muy pequeña se hacían oraciones porque el Señor, el Espíritu Santo, activara ese don de lenguas en uno. Y a mí me costaba muchísimo, y aún a pesar de que lo añoraba, yo añoraba hablar en lenguas, yo cuestionaba mucho ese don en mí, ¿sí? Entonces sí, como que tenía la intención pero yo lo cuestionaba, o sea, yo decía, no, esto es mío, no, esto no es del espíritu, esto me lo estoy inventando yo. Entonces, yo siempre fui muy escéptica y por tanto, tener dones en mí que no sean tan reales o tan tangibles, palpables, me ha costado. Entonces, sí, en una reunión de servidores, yo, o sea, vuelvo al punto, yo nunca he tenido, o sea, esto es lo más fuera de serie que he vivido yo con el Señor, pero sí viví ese espacio en el que el Señor, o yo sentí que alguien me movía las manos, o sea, yo normalmente danzo en mi danza y oración personal, pero en ese momento yo sentía que alguien se paró enfrente mío y me cogía las manos y me las movía y sentía un manto en mis manos, o sea, fue una experiencia
y vuelvo al punto, yo lo cuestiono todo y tanto que tenía ganas de abrir los ojos, pero realmente no había nadie porque todos estábamos en, en círculo, entonces no había nadie delante mío y es más, a lo último, o sea, terminé abriendo los ojos y mirando, no hay nadie. Entonces esto va algo más allá. Esa fue una. Y dos, el nacimiento de Pablo. O sea, con cada uno he tenido tuve una especial conexión en el momento del parto, pero con Pablo fue con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo mucho que camino al hospital, pues teníamos mucho miedo, aunque yo tenía más confianza que miedo del parto porque no era muy sano pues que él naciera por parto natural, pero yo se lo pedí a Dios, mejor dicho, desde antes de estar en embarazo, que yo quería que Pablo fuera parto natural, yo quería vivir un parto natural. Entonces, si no era Pablo, pues era muchísimo más difícil que se diera en otra oportunidad. Entonces, yo le decía al Señor que yo quería mi parto natural. Y de camino a la clínica, yo me acuerdo que tú me dijiste, ora, respira y siente esa respiración, que es el Espíritu Santo el que entra, el que llena de aire a Pablo, que le da fuerzas para salir, que te da fuerza a ti porque yo no aguantaba las contracciones, eran horribles. Y yo le decía, me voy a morir, no aguanto, esto es horrible. Entonces tú me decías, respira y que cada respiración le dé fuerza a tu cuerpo y también le dé fuerza a Pablo para pujar y salir. Y yo lo tomé y todo mi proceso de parto fue en ese respirar, pensando y hablando con el Espíritu Santo de que me llenara de paz, de tranquilidad, que me diera fuerzas a mí, que ayudara a Pablo también en ese proceso y que no sufriera y mucho menos que pues que pasara algo grave y que lo protegiera tanto a él como a mí en esa confianza que yo había puesto en Dios porque se lo había pedido y sentía que todo lo que estaba pasando era respuesta a mi petición. Entonces, a pesar de que los médicos me dijeron, usted está loca, no lo haga, yo me fui así a frenos, a ciego, sabiendo que todo iba a estar bien porque se estaba dando como se lo había pedido a Dios. Bueno, excelente, mira. Sí, lo de Pablo no solamente fue duro por la situación de Pablo, sino por el contexto que estábamos viviendo en ese momento del matrimonio. Estaba moviéndose bastante duro nuestro hogar. Y yo tengo que atestiguar y me van a perdonar aquí que tenga que decir que no solamente ella fue fuerte y valiente con la decisión de Pablo, sino mantuvo y tuvo la fortaleza y la fuerza de mantener este hogar por encima de lo que hemos vivido en esas épocas y aún hasta el sol de hoy. Ha sido la fuerza del espíritu que la ha tomado. Soy fiel testigo de eso. Bueno, Lore, en estos últimos momentos, ya para ir dándole la curva final a este gran testimonio que nos has regalado en el día de hoy, y lo que falta, porque a esta parte le falta una segunda parte, como todos nuestros invitados, quedamos aquí como con las ganas de más y de profundizar en más cosas. Pero para ir dando la curva final, entramos en la última sección que se llama Pizza Jugosa. Jugosísima, jugosísima. Bueno, ok, sí, tienes toda la razón. Bueno, Isa, cuéntanos, ¿de qué se trata esta sección? De esta sección se trata de jugar. Acá vamos a jugar. ¿Sí? Aquí vamos a jugar. ¿Cuántos juegos traes? ¿Con jugos? No, Pues sí es jugosa. Pues es jugosa, dile porque sale la sustancia, ¿cierto? Sale Sí. la sustancia. Esta es la sustancia. entonces empezamos con... Entonces, yo tengo 3 juegos. Ok. En esa cajita que tiene papá, tengo 3 papelitos. Mamá va a coger y va a meter la mano sin ver y va a sacar uno de los 3 papeles y con ese vamos a empezar el juego. A ver, no puedes mirar.
Pero igual no sé qué juego es cada número. No, exacto. Te vamos a decir, ¿cierto? Solo yo sé. Solo ¿Y qué yo tal sé. usted haga trampa? A ver, ella es la única que sabe qué juego es. Y es el número ¡Tatán! 2. El 2. Cuéntanos de qué trata el juego número 2. El juego número 2 es el que siempre hacemos, siempre hacemos, siempre hacemos. Siempre, Siempre hacemos. A los que siempre. hemos hecho últimamente. Ya todo el mundo sabe, el primero fue cocodrilo, el segundo no nos han dicho. Por favor, anótenlo en la cajita de comentarios. Listo, entonces, ¿de qué trata? Cuéntalo otra vez, no importa. Bueno, para que mamá sepa, nosotros siempre hacemos un juego. Y ese juego trata de que yo te tengo que decir a ti un número en secreto y tú con este peluche tú tienes que hacer ese animal en secreto, pero sin el ruido, sin nada. Ok. Y todos tienen que describirlo en la cajita de comentarios. ¿Qué animales? ¿Qué animal es? Y que adivinen qué animal es el que vamos a hacer. Listo, vamos a ver entonces, mientras tanto, vuelvo y lo explico. Ella le va a decir un animal en el oído a Lorena y ella lo va a actuar con el muñequito. Mientras tanto, nosotros aquí en la cajita de comentarios tenemos que hacer. Ya tenemos un regalo que dar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Entonces, con ustedes, Minnie Mouse actuando. Ti, 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 ti. Es bastante complicado ese juego. Derecha. Ay, no está fácil. ¿No puedes hacer el ruido? ¿No puedes? Si no está fácil, ¿por qué no lo haces con? No, este es de... No, es más difícil con eso. Bueno, Mini, cuéntanos, ¿qué haces? Ok. Espere, a ver si me doy. Espera, que no sabes si me va Ah, bestia. Ahí lo tienen, otra vez, una vez más. Perfecto. Ya tenemos video, ya tenemos. Ella dice, ya entendimos, yo no entendí nada, es la primera vez que no entiendo. Voy a tratar de poner en la caja de comentarios y ganarles a ustedes. A ver. Así se fue. Listo. Una última. Aquí estando con Lorena, yo quiero. La última que yo quiero pedirte, realmente quisiera que dieras un consejo desde el fondo de tu corazón con la presencia del Espíritu Santo que habita en ti a las personas que, escucha bien, por favor, que no, que se quieren, que caminan en Dios y quieren acabar con todo y no volver a nada, no caminar en nada, no volver a caminar en comunidad, no quieren volver a la renovación, a lazos, a nada, al camino, no quieren nada y quieren más bien desaparecerse e irse de todo y cuéntanos cuál sería tu consejo. Bueno, pues yo también lo he vivido en los últimos tiempos, realmente. Como les dije, he querido soltarme y no saber nada más de nada de Dios. Pero yo creo que cuando hemos tenido un encuentro personal, o sea, más que de pronto algo, un momento específico, sino más como ese caminar con Dios y encontrarse con la esencia de Él en nuestra vida y eh, cuesta un poquito más dejarlo. Pero realmente yo, porque creo que es importante caminar en la iglesia y caminar pronto en una comunidad y permanecer en la comunidad. A pesar, o sea, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta de vivir en comunidad, pues son los defectos de los demás y los defectos míos que salen más a relucir al convivir con otros. Son cosas que cuestan, ¿sí? Cuesta poder aceptar el error del otro, cuesta poder aceptar que no hay perfección, que de pronto no hay disciplina, que no hay, bueno, tantas cosas que deberían haber en un caminar para Dios y más si yo estoy sirviendo en pro de algo para Dios, pues debería ser
más bonito, más perfecto. Y el chocarme con esas realidades, pues puede ser las causas del querer no seguir y más bien estar fuera. Y se cree que de pronto puede ser un poquito más fácil estar afuera. Pero realmente creo yo que es importante el poder vivir y caminar en comunidad, porque pues eso ayuda también vuelvo al punto, a que yo también pueda ver mis errores, mis fallas al vivir en comunidad. Si yo permanezco solo, pues difícilmente voy a verme los errores que tengo, ¿sí? Y digamos que lo hemos visto también en el matrimonio, pues sale a relucir mucho más fuerte las cosas que yo tengo por mejorar cuando convivo con otra persona. Sí, o sea, yo le digo a Cris, yo cuando vivía sola no tenía o no era consciente de pronto de cosas que yo hacía, sino es al momento de convivir con Cris. Entonces, lo mismo pasa en comunidad. Hay muchas situaciones que se ponen en tela de juego y a prueba de fuego de cómo tú reaccionas en situaciones diversas que pueden pasar al convivir. Entonces, creo yo que finalmente no estamos en el caminar o no estamos en una comunidad. O sea, si llegan esos pensamientos de no volver a asistir a nada, pues es recordar que finalmente no asistimos por las personas, no asistimos porque esta persona es perfecta y me va a ayudar porque es perfecta, sino al contrario, porque todos cometemos errores, todos tenemos cosas por mejorar y pues al convivir con el otro, pues puedo yo mejorar eso que tengo y que puedo mejorar en pro de un mejor servicio para Dios, en pro de un encuentro más perfecto con Dios cuando también Él me llame. Entonces, en búsqueda de eso, pues recordarlo si se tienen esos pensamientos, porque finalmente, si también yo me alejo, pues va a ser un poco más difícil, mucho más difícil. No solo ese tema de descubrir los errores, sino también el camino, ¿sí? Vuelvo al punto que como que se aleja un poquito más la forma en que yo descubro a Dios y se pone un poco, no quiere decir que no lo voy a hacer, no quiere decir que no voy a descubrir a Dios en mi día a día si no estoy en una comunidad, si de pronto me están escuchando y no participan en nada, pero sí son herramientas que finalmente me van a ayudar a tener un acercamiento más fácil con Dios, el hecho de poder vivir en comunidad. Bueno, Pixabelos, esta es Lorena, esta es la historia de un amor. No, muchas gracias, Pixabelos, gracias por vernos. Nosotros aquí con Isabela queremos pedirles que se suscriban, por favor, que le den a la campanita, que lo compartan, que nos tengan paciencia mientras vamos construyendo y creciendo y creciendo más en esta historia de las redes. Y les damos un fuerte abrazo desde aquí, Isa, despídete. Chao, Pixabelos. Muchas gracias, Pixabelos. Pero antes de despedirse, yo quiero decirles que muchas gracias. Es un honor para mí que una Pizzabela me entreviste y poder compartir con este corazón bello y hermoso que a todo el mundo adora. Muchas gracias, Pizzabelos. Gracias. Chao, 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 chao. Entonces, ¿Qué otra pregunta tienes? ¿Tienes otro queso? ¿no? Piña. No creo. ¿No tienes más queso? No. ¿Suficiente queso para la pizza? Creo que sí.